25. Aimar Bretos. Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Traicionar a los muertos. Esta es una de las acusaciones más duras que se recuerdan en la historia del parlamentarismo español. Zapatero había pedido permiso al Congreso para negociar con la banda terrorista ETA, porque antes otros presidentes habían negociado con ETA, pero nadie había pedido permiso a el Congreso para negociar con ETA. Y Rajoy le contestó con esta frase: usted ha traicionado a los muertos. Bueno, pues casi 20 años después cuenta Zapatero, y leo literal: con el tema de ETA, que Rajoy me combatió muy duramente y llegó a decir algunas cosas inapropiadas en el Parlamento, sin embargo, privadamente, Rajoy estaba mucho más abierto que con el tema de Cataluña. Es curioso, con el tema de ETA más o menos me dijo: tú haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes. Es muy de Rajoy. Esto lo dice Zapatero, lo cuenta en el libro sobre el expresidente que publica el periodista Manuel Sánchez, Zapatero, el legado progresista. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Un placer estar aquí. Un placer, el placer es mío que vengas a esta casa, que es la tuya. ¿Esto te lo dijo Zapatero con rencor, lo de que Rajoy era mucho más blando en privado con el tema de ETA, o no? No, sorprendentemente, cuando dijo esta frase no estábamos hablando de ETA. Habíamos hablado del tema de ETA, pero estamos hablando del tema autonómico. Y él le salió como espontáneo. Es decir, él estaba muy resentido por que el asunto autonómico, el PP había sido inflexible absolutamente con el Estatuto de Cataluña, y sin embargo él reflexiona que con el tema de ETA no fue así. Incluso suelta una carcajada después del asunto. Y yo me creo la versión de Zapatero, porque en política una cosa es lo que se dice fuera y otra cosa es lo que se dice entre bambalinas. Y yo creo que Zapatero tuvo ese mensaje implícito del PP de que no me cuentes lo que estás haciendo con ETA, pero arréglalo. Tú cubriste la información primero del Partido Socialista, después del Gobierno, durante todos los años de poder de Zapatero. Entablaste de una relación profesional y poco personal también con el expresidente. Cuando tú le dijiste: presidente, voy a hacer un libro sobre ti, ¿qué te dijo? Estuvo muy reacio, incluso no me quiso recibir. No, Zapatero no ha colaborado en nada en el libro. De hecho, hoy puedo decir que es la primera vez que él tiene el libro. Él no ha leído nada. No sé qué pensó. Es decir, yo creo... Este encargo vino hace 2 años de la editorial y fue por el 20 aniversario de Zapatero. Yo lo seguí de cerca. No sé si le habrá hecho ilusión o no, y no sé qué pensará del libro, pero Zapatero no ha participado en el libro, nada más que yo le pedí, y me costó mucho, que en el último momento me recibiera para comentar su legado en estos 20 años. ¿Cuál crees que es el gran legado de Zapatero? ¿El fin de ETA? Hombre, por el fin de ETA pasará la historia de este país. Eso es indudable. El fin de ETA es un acontecimiento, yo creo que poco valorado por los españoles. A mí me llama la atención que nadie sepa la fecha en que se acabó el terrorismo en este país. Nadie se acuerda de qué fue, del día que fue, ni el año que fue. Pero Zapatero aportó muchas más cosas. Digo, pues las también negativas, pero positivas. También su gran legado fue en derechos sociales y en derechos civiles. Zapatero ha impulsado la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho de adopción, que fue pionera en el mundo, o la ley de igualdad, o la ley contra la violencia de género, que todavía en la ONU se recomienda a los países que tengan como referencia la ley española. Ese creo que fue el legado de Zapatero. Luego también tuvo, y hablaremos supongo, la parte oscura de cómo gestionó la crisis económica. Para un porcentaje muy alto de los españoles todavía sigue siendo el presidente al que relacionan, no sé si exclusiva, pero sí mayoritariamente, con el presidente que no vio o no quiso ver o no nos quiso decir que veía la crisis. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo, haciendo este libro y hablando con mucha gente, de Zapatero todavía queda la imagen de que fue el presidente que llevó a la ruina a España, lo dicen así, tajantemente. Incluso en una encuesta que yo he visto, que está publicada en el libro, Zapatero sigue siendo uno de los presidentes peor valorados de la democracia. En esa encuesta yo cuento de La Vanguardia, el primero es Adolfo Suárez, el segundo es Felipe González. El mejor valorado. El mejor valorado. El segundo es Felipe González, el tercero José María Aznar, y muy por detrás está Zapatero. Es verdad que los últimos son Pedro Sánchez y Rajoy, pero sí hay un mal recuerdo de Zapatero por la gestión
yo creo que es mala, que hizo de la crisis económica. Me hace gracia me parece muy significativa una frase que recoges en el libro de esa etapa, cuando ya había estallado la crisis y ya Zapatero estaba, empezaban a dar bandazos en materia económica, y dice Angélica Rubio, su ex mano derecha en Moncloa, dice: en aquel momento ya nos odiaba todo el mundo. Es verdad, se creó un clima en España terrorífico, que yo creo que Zapatero también lo lleva internamente. De hecho, el único libro que ha escrito Zapatero fue un libro explicando cómo actuó en la crisis económica. Yo creo que a él le duele. Es decir, luego hay lecturas de todo tipo, lecturas de que se podía haber hecho mejor o no. Porque es verdad que Europa no actuó en ese ámbito como ha actuado en la crisis del COVID. Pero es verdad que él cometió errores como no reconocer la crisis, y luego las actuaciones que hubo keynesianas de aquel, si os acordáis, de aquel plan de rotondas y demás, pues no funcionó. Y la realidad es que se perdieron 4 millones de empleos. Eso es la verdad. Me llama la atención también que él hay un momento en el que, sobre ese momento exacto de la historia, dice que yo veía como los empresarios gastaron 3.500 millones de euros en despedir a gente. Si hubiésemos tenido los mecanismos que hay ahora de ERTES, si hubiésemos tenido a Europa haciendo las políticas que ha hecho en el COVID. Sí, yo creo que la política de ERTES que se implantó en la crisis del COVID, yo creo que a Zapatero le da... Cuando estoy hablando con él, primero admira esa política y luego yo creo que le da rabia que no se le ocurriera a él. Yo creo que, no sé, eran otras circunstancias y otros motivos, pero yo creo que sí que Zapatero, él tiene ahí una espina clavada de cómo se gestionó aquello. Él dice que no engañó, que se confundió, que no quiso engañar a la gente. Y yo creo que su buenismo fue el de negar la crisis de forma persistente y absurda. Vamos al origen de todo, porque has escrito un libro que es chocolate para los amantes de la política. Hay visión de fondo, hay lectura histórica, pero también hay mucho detalle, alguno jugoso. Vamos a los tiempos pretéritos. El Congreso del Partido que gana Zapatero contra Bono por un puñado de votos. Tú cuentas que Bono estaba tan seguro de que iba a ganar el Congreso que hasta tenía preparada para ese día una fiesta de disfraces. Sí. Y que el equipo de Bono la mantiene, la fiesta. La mantuvo y se disfrazó de emperador romano. Lo puedo decir aquí porque me lo ha dicho a mí. No hay ninguna historia. Iba a disfrazarse de emperador romano y lo hizo. Dice, la fiesta no se suspendió y se celebró. Sí, imagínate, pero ¿qué cara tendría Bono esa fiesta? Pero Bono siempre ha hecho fiestas de disfraces. Es decir, no sé cómo, el ambiente no lo sé, pero sé que la fiesta se celebró y que eso ocurrió. Y cuentas también, por ejemplo, hay un episodio muy divertido cuando Zapatero, nada más ser elegido secretario general del partido, Aznar lo convoca muy rápidamente a la Moncloa, Aznar siendo presidente. Zapatero no tenía un traje con el que ir a la Moncloa. Sí, esa es una anécdota que también sabe Esther, porque hemos compartido mucha información en estos tiempos. Efectivamente, llama a Aznar a Zapatero, como era el líder de la oposición, para recibirle en Moncloa, y Zapatero, que pues, no dejaba de ser un diputado de provincia que había llegado de León y de pronto se convierte en secretario general del PSOE, pues ve que no tiene un traje que ponerse y se va con José Andrés Torres Mora, su jefe de gabinete. De estilismo creo que tampoco sabe mucho, pero bueno. Y se van los dos al Corte Inglés de Princesa a comprarse un traje. Y ahí efectivamente lleva por primera vez escolta. Y lo que cuentan es que cada vez que iba por los pasillos buscando trajes, levantaba la mano para avisar a los escoltas dónde estaba. Eso lo sabe usted. Y entonces los escoltas le tuvieron que decir, usted siga donde quiera, que nuestro trabajo es saber dónde está. Pero es que fue todo muy nuevo. Claro, vosotros, tanto Manuel como Esther, empezasteis a cubrir la información del Partido Socialista con ese congreso, ¿no? O sea, empezaba lo que se debía llamar el cambio tranquilo. Inmediatamente después de aquel congreso. El congreso, si no recuerdo mal, fue en julio del año 2000 y Manolo y yo llegamos a hacer información del Partido Socialista del Congreso en septiembre. Y desde entonces, pues 24 años, de verdad, para 24 años, ¿no? Hemos compartido mucha historia del Partido Socialista, mucha historia del Parlamento, muchos acontecimientos históricos de este país.
y una amistad que durará para siempre, ¿no? A mí me hacía gracia cuando le preguntabas al principio de la entrevista, Aimar, a Manolo, si Zapatero guardaba rencor a Rajoy por aquella frase tan brutal que le dijo en el Congreso, ¿no? Lo de usted ha traicionado a los muertos. Yo creo que Zapatero, hasta donde yo he conocido al resto de presidentes de gobierno, es el único presidente del gobierno al que no creo capaz de guardar rencor a nadie. Es verdad que, como ha explicado Manolo, sus 2 mandatos estuvieron plagados de luces y de sombras. Probablemente la conquista de derechos y el avance en derechos fue lo más importante, y los episodios o los ángulos más oscuros estuvieron en la crisis económica. Pero yo quiero destacar de este libro, aparte de la memoria prodigiosa que tiene mi compañero y sin embargo amigo Manolo, porque Manolo tiene una memoria que no solamente la comparte con todos nosotros, sino que además la discute, y casi siempre tiene razón, ¿no? Hemos discutido, no, pues esto no fue así, pues esto fue... Y hay mucho de memoria en este libro. Está escrito desde la óptica del recuerdo, y yo creo que el recuerdo, la memoria emana del recuerdo, y en muchos de los entrevistados, porque ha grabado casi 30 horas de entrevistas con personajes que tuvieron que ver o que estuvieron relacionados con los mandatos de Zapatero. Hay cierta tendencia en algunos políticos a reescribir su propia historia. Sí. Esto es así. Y yo en la lectura del libro, en algún testimonio, le he dicho a Manolo, pero ¿cómo es posible que dijera esto? Esto no fue así, ¿te acuerdas? Y dices, es verdad, tienes razón, tal. Es decir, los políticos siempre tienden a reescribir sus propias historias. Pues es verdad que la de Zapatero está relativamente reciente, aunque a nosotros nos cueste creer que de todo esto pasaron ya 20 años. 20 años, por ejemplo, de este mitin en Vista Alegre, en el que Zapatero hace ya una ruptura definitiva pública con el felipismo, así. Pasamos de un estado de beneficencia a un estado social, y eso se hizo hace 20 años. Hace 20 años. Por eso tenemos que hacer un gran reconocimiento a esa generación, a esos compañeros que hicieron esa gran tarea para España. Y ese reconocimiento, seguro que lo compartís conmigo, se resume en 2 palabras. Gracias, Felipe. Manolo, tú cuentas en el libro que había una intención clara de que ese gracias, Felipe, cerrara una página de la historia del Partido Socialista. Y además cuentas en el libro que Rubalcaba se os acercó a los periodistas para asegurarse que lo habíais entendido. Sí. Pues sí, Esther estábamos juntos los dos, y fue exactamente como lo has contado. No Rubalcaba, por si había dudas, porque Zapatero estaba muy cuestionado todavía por aquel tiempo. Había muchas tensiones internas y mucha gente que no lo veía, y era el gran acto de decir, ahora estoy yo. Y Rubalcaba, aunque había apoyado a Bono en el Congreso y siempre ha sido un felipista irredento, en ese momento apostaba por Zapatero y quería dejarnos claro a todos que el nuevo líder del PSOE se llamaba Zapatero. Bueno, Esther estaba allí, lo puede contar mejor que yo. Y se os acercó y os dijo, habéis interpretado bien esta frase, ¿verdad? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, en aquel mitin, yo tengo un recuerdo bastante entrañable de aquel mitin. Manolo sabe por qué. No lo quería decir. ¿Por qué? Manolo sabe por qué. ¿Lo vais a dejar aquí? Pues porque mi padre estaba muy enfermo ya, que era un hombre de izquierdas, progresista, pero nunca había estado en un mitin. Y me pidió que si podía ir con nosotros, y entonces fuimos a aquel mitin, Raúl del Pozo, Manolo, mi padre y yo. A los pocos meses falleció, pero lo disfrutó mucho aquel mitin, y me acuerdo perfectamente de la advertencia de Alfredo, que vino al corralito de prensa a decirnos, lo pilláis, ¿no? Lo pilláis, ¿no? Lo veis. Lo veis, ¿no? Lo ¿Qué? veis. Que digo que eso se le daba bien a Rubalcaba. Sí. Lo veis. El garantizarse de que habíais entendido el mensaje, ¿no? Sí. En esa ruptura de la etapa de Felipe González a la etapa de Zapatero, hay un hecho que tú explicas en el libro que marca un antes y un después en el partido, que es que Zapatero deja de pagar los abogados de los dirigentes socialistas implicados en el caso de Gal. Aquello fue una exclusiva que dio Manolo. Sí, aquello fue un tema, además,
profesionalmente para mí muy fuerte. Es decir, ya se puede contar. Creo que fue Pepe Blanco quien cuenta que van a dejar de pagar a los abogados implicados en los GAL y los fondos reservados, y que le van a decidir una ejecutiva quitando los presupuestos del partido. Yo lo publico en El Mundo y creo que abriendo el periódico por aquel tiempo y le temblaron las piernas a muchos. Incluso mi propio director en aquel tiempo, Pedro J. Ramírez, decía que esa noticia no iba a sostenerse, que lo iban a desmentir el día siguiente, y lo mantuvieron. Y sí fue un punto de ruptura con una etapa del PSOE, digamos, oscura, y que tuvieron el valor de hacerla, de tirar hacia adelante y llevarla a cabo. Costó mucho, y costó rupturas, y costó enfrentamientos, y costó problemas incluso personales de mucha gente, pero sí tuvieron el valor de hacerlo, y fue un punto de inflexión. Hay una cuestión en lo orgánico también que yo no sabía y que me ha llamado la atención, y es que fue un terremoto interno en el partido el hecho de que Zapatero y Blanco, que era su secretario de organización, obligaran a que los militantes pagasen la cuota de afiliados por transferencia bancaria. Se acababa lo de ir a pagar en vano. Sí, eso Óscar López lo pone mucho en valor y sigue diciendo que el PSOE es el único partido que de verdad tiene un censo de militantes serio. Es decir, fue una revolución porque los militantes del PSOE les gustaba, es que hay mucha gente mayor, ir a la sede del partido a pagar al compañero y demás. Entonces, de pronto decir que quien no pague por banco lo expulsaban del partido, pues fue una revolución. Ahí había mucha trampa, porque los secretarios provinciales y locales inflaban esos para luego tener más poder político en sus órganos de decisión. Y con eso querían acabar. Por aquel tiempo el PSOE decía que tenía 400.000 afiliados, y cuando se hizo el censo de verdad llegaron a 200.000 escasos. Y ahora creo que están en 180.000. 145, ¿no? Menos todavía, no lo sé. 145.000 o algo así. Hablábamos antes de Bono. Es verdad que cuando Zapatero lo hace ministro, quien se lo comunica a Bono es el rey. Eso me cuenta. Eso cuenta Bono. Eso me cuenta él textualmente, que recibe una llamada en el coche, camino de Toledo, coge el teléfono y dice: soy el general Borbón. Y entonces Bono le dice: ¿perdón? Y de pronto dice: soy el rey, que me ha dicho Zapatero que te ha hecho ministro de Defensa y tienes que venir a verme. Eso es textual lo que cuenta Pepe Bono. Luego, sí, Esther tiene a lo mejor otra versión, pero lo que me cuenta Bono es así. ¿Coincide, Palomera? No, vamos, lo que diga Manolo en el libro a misa, pero es verdad lo que dice Bono, ¿eh? no, lo dice Bono, no lo dice Manolo Sánchez, pero yo creo que Bono tenía conocimiento previo antes de aquella llamada de que iba a ser el ministro de Defensa. Pero respecto al punto de inflexión que marcó Zapatero con la anterior generación o la anterior generación de dirigentes del Partido Socialista, se vio muy gráficamente en una escena que seguramente Manolo recordará y que yo no sé si está incluida en el libro, que fue aquel episodio de José Luis Corcuera. Enfrente de la sede del Partido Socialista había un bar que le llamábamos El Verde, sí, donde parábamos todos los periodistas que íbamos los lunes allí a cubrir las ejecutivas, y paraban también los dirigentes del Partido Socialista, y debía de ser, era punto obligado de los dirigentes anteriores a la época de Zapatero. Y Corcuera iba allí a comprar todas las semanas un décimo de lotería. Entonces fue a protestar por algo a la sede del PSOE, por lo de la retirada de los del pago de los abogados. Sí, quiso entrar en Ferraz a hablar con Pepe Blanco y no le dejaron entrar. No le dejaron entrar, le pidieron el DNI, no lo llevaba, y entonces montó ahí un escándalo como que a José Luis Corcuera le van a pedir en la sede del Partido Socialista el documento nacional de identidad, y fue al Verde, donde estábamos los colegas tomando un café antes de entrar a la rueda de prensa de la ejecutiva a contarnos aquel episodio. Yo no sé si está recogido en el libro, creo que no. Eso no. Creo que no. No me atreví. Pues ya lo he cascado. Ya lo he cascado, Pero no me atreví. De verdad, ¿eh? En el libro, por ejemplo, lo que sí está recogida es la conversación entre el gobierno de España y el de Estados Unidos cuando Zapatero decide retirar las tropas de Irak, y es una conversación
que era un poco ortopédica porque había traductores de por medio, y eso cuenta Bono que le daba tiempo para ir pensando en las respuestas y que incluso alguna la escribía en un papel, se la enseñaba a Zapatero, que lo tenía sentado al lado, ¿no? Y entonces iban consensuando lo que le decían a Rumsfeld, el secretario de Defensa de entonces. Pues en aquellos momentos la gente que estuvo allí presente, que no fue mucha, pero la gente que estuvo en el entorno, yo que he hablado con Angélica y demás, fueron momentos de tensión terroríficos, porque fue una decisión tomada apenas días de que tomara posesión el gobierno. Incluso Bono cuenta que Zapatero ofreció tomar posesión él solo como ministro, en vez del resto del Consejo de Ministros, por el hecho de retirar las tropas, porque ahí hubo un antecedente que se cuenta en el libro. Las tropas de Irak tenían que regresar en un tiempo y le pidieron a Aznar que fuera el último relevo, y Aznar dijo que no. Entonces solo tenían esa posibilidad de tomar esa decisión en ese momento, y tuvo que ser muy violento, muy violento. Y cuentan que Bono lo pasó muy mal en la conversación con Rumsfeld y que hubo mucha tensión. Yo recuerdo aquel día, supongo que Esther también estaba, cuando ese fue un domingo y yo estaba en mi casa tranquilamente y a las 5 de la tarde nos llaman: venid a Moncloa, que hay una noticia muy importante. Y en aquella rueda de prensa se anunció la retirada de las tropas de Irak, que nos dejó también de ser un hecho dentro del legado de Zapatero, un hecho histórico en este país. Es verdad que Zapatero cascaba todo lo que le decían los ministros, que lo anunciaba públicamente, que los ministros no le decían ya nada al presidente hasta que estuviera completamente cerrado, porque lo iba a anunciar. Eso me ha dicho todo el mundo que habla con ellos, que había que ser muy prudente con Zapatero, porque cualquier idea que se le ocurría, me lo contó por ejemplo Bono con el tema de la creación de la UME. Con la creación de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. La Unidad Militar de Emergencia, y al principio quería ser una Secretaría de Estado. El equipo de Bono se le ocurre la Unidad Militar de Emergencia. Y creo que Bono se lo oculta a Zapatero porque en cuanto se lo diga lo suelta. Y hay que preparar un poco esto, a ver cómo se hace. Y todo el mundo cuenta eso, que a Zapatero le gustaba mucho dar noticias, sin que estuviera el tema todavía cerrado o preparado. Zapatero, el legado progresista de Manuel Sánchez. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad un placer. Gracias por venir a Hora 25.